A continuación, vamos a revisar los aspectos más significativos de la NIA 230 que titula Documentación de Auditoría. En ese entendido, y como introducción y como alcance dentro de esta norma, el párrafo 1 de esta norma nos indica que esta NIA trata principalmente de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Entonces, si hacemos interpretación a este párrafo, lo que nos está diciendo es que esta norma nos va a establecer cuál es la responsabilidad y cómo es que el auditor debe documentar adecuadamente el trabajo que está realizando. Las formas de cómo se puede documentar el trabajo de auditoría son en forma física, solicitando información a nuestro cliente de auditoría y obviamente haciendo el análisis sea en forma física o en forma electrónica o digital, dependiendo de las herramientas que una firma de auditoría esté utilizando. Asimismo, es importante también ver en este párrafo que las disposiciones legales o reglamentarias, dependiendo de la jurisdicción o el país donde esta firma esté desarrollando sus actividades, pueden establecer requerimientos, sea particulares o adicionales, sobre la documentación que desarrolla un auditor. El párrafo 2 de lo que nos habla es de la naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. En este caso, la documentación de auditoría, por un lado, debe cumplir con los requerimientos de esta norma internacional, vale decir de la NIA 230, asimismo los requerimientos de documentación que otras NIAs también establezcan en el desarrollo de lo que están normando. Asimismo, la documentación de auditoría debe proporcionar dos aspectos. Por un lado, la evidencia. De hecho, sabemos que la documentación de auditoría en esencia es evidencia, pero esta evidencia debe estar relacionada con las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor. Vale decir que lo que nos está hablando es que tiene que haber evidencia de la aplicación de la NIA 200, que nos habla sobre los objetivos globales del auditor, y segundo, debe dejar evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y obviamente los requerimientos legales cuando en alguna jurisdicción sea obligatorio. Entonces, la documentación de auditoría debe proporcionar estos dos conceptos. Primero, el cumplimiento de los objetivos y segundo, debemos estar en condiciones de poder demostrar con la documentación de auditoría que hemos cumplido lo establecido por las normas internacionales de auditoría. El párrafo 3 lo que nos indica es que la documentación de auditoría es útil para algunos propósitos adicionales como los siguientes. Vale decir que el párrafo 2 de lo que nos habla son de los requerimientos obligatorios y el párrafo 2 nos está hablando de algunos propósitos adicionales. Por un lado, la documentación de auditoría va a facilitar al equipo del encargo, vale decir al equipo que está realizando la auditoría, facilita por un lado la planificación, por otro lado la ejecución de la auditoría. ¿Qué más? Facilita a los miembros del equipo del encargo principalmente la supervisión, la dirección y supervisión del trabajo de auditoría. Vale decir que la documentación de auditoría va a ayudar a la adecuada supervisión del trabajo en tal. Y obviamente el cumplimiento de las responsabilidades del equipo
y de revisión de conformidad con la NIA 220, que nos habla sobre control de calidad de los estados financieros. Vale decir que en este punto esta norma nos dice que ayuda al adecuado monitoreo del equipo de trabajo de auditoría, por un lado, y obviamente está entrelazado con un adecuado procedimiento de control de calidad en el desarrollo de la auditoría. Asimismo, nos indica que la documentación de auditoría permite al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. Vale decir, no nos olvidemos que cuando desarrollamos un trabajo de auditoría, generalmente la planificación se realiza en función a las horas que esté insumiendo los diferentes componentes de nuestro equipo de auditoría, y obviamente cuando nos dice rendir cuentas es poder decir en qué estamos insumiendo estas horas de trabajo. Asimismo, mantener un archivo de cuestiones significativas o cuestiones importantes para auditorías futuras y realizar revisiones de control de calidad e inspecciones de conformidad a la norma internacional de control de calidad, lo que les comentaba un párrafo antes. Asimismo, la documentación de auditoría nos sirve para realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales, reglamentarios u otros que sean aplicables, siempre y cuando se levanten las restricciones de confidencialidad de la información que el auditor lo tiene por obligación dentro del mandato de la norma de ética profesional. Revisemos ahora a partir del párrafo 5 el objetivo de esta norma. Aquí nos menciona un objetivo relacionado con la documentación de auditoría y obviamente con la aplicación de la NIA 230. En este caso lo que nos dice es, el objetivo del auditor es preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado. Obviamente las palabras suficiente y adecuado son las principales características desarrolladas o no desarrolladas mencionadas a lo que se refiere evidencia de auditoría, y obviamente aquí lo que nos dice es complementando de las bases para el informe de auditoría y evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y requerimientos legales cuando los mismos sean aplicables dependiendo de la jurisdicción. Revisemos algunas definiciones. A efecto de las NIA, los siguientes términos tienen los siguientes significados. Por un lado, documentación de auditoría. ¿Qué es documentación de auditoría? Es el registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. Vale decir que la documentación de auditoría son los registros propios de la auditoría donde se va a evidenciar todo el trabajo realizado y cómo es que llegamos a las conclusiones después de haber realizado el examen en las diferentes partidas que examinamos, obviamente en la auditoría. Es importante ver, y la norma internacional dice, que a veces se utiliza como sinónimo el término papeles de trabajo o documentación de auditoría. ¿Qué más? Archivo de auditoría. ¿Qué es el archivo de auditoría? Es una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos físicos o electrónicos. Es lo que les comentaba. A nivel de papel de trabajo o a nivel de documentación de auditoría, el auditor lo puede mantener a través de información física o en algunos casos, dependiendo si una firma de auditoría está utilizando un software para documentar su trabajo, obviamente la documentación se hará a través de documentos electrónicos, o lo que no dice en esta norma es que pudiera ser una combinación de información física e información electrónica, que contiene los registros que conforman toda la documentación de auditoría para cada encargo específico. Vale decir que para cada cliente y para cada periodo de auditoría que una firma esté prestando sus servicios, deberá existir un file o una documentación específica por cliente y por periodo auditado.
Otra palabra interesante que surge en esta norma es el de auditor experimentado. Auditor experimentado es una persona que puede ser interna, vale decir que esté trabajando en la misma firma, o externa a la firma de auditoría que tiene experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de 4 aspectos. Primero, para que sea un auditor experimentado, debe estar familiarizado con los procesos de auditoría, las normas internacionales de auditoría y requerimientos específicos si los hubiese, el entorno empresarial en que la entidad opera, las cuestiones de auditoría e información financiera relevantes para el sector en el que la entidad opera. Son 4 aspectos que le dan cierto conocimiento razonable para que pueda denominarse auditor experimentado. A continuación, veamos ciertos requerimientos para la preparación oportuna de la información de auditoría. El párrafo 7, en este caso, lo que nos dice es que el auditor preparará la documentación de auditoría oportunamente. Lo que quiere decir que en el momento en que el auditor realiza la prueba de auditoría, en ese momento es donde se debe preparar la documentación que evidencie que el auditor está realizando esta prueba. Y obviamente cuando utiliza la palabra oportuna, eso hace referencia a que en la condición del tiempo donde está ejecutando la auditoría, apenas concluya la prueba, entre comillas, también deberá de estar concluido el papel de trabajo que evidencie esta situación. El párrafo 8. A partir del párrafo 8 lo que nos habla es de la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría. El auditor preparará, aquí como un aspecto obligatorio que nos dice la norma, documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado que no haya tenido contacto previo con la auditoría la comprensión de 3 elementos. Por un lado, la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados de acuerdo a NIA o a ISA, los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia de auditoría obtenida, y las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría, las conclusiones alcanzadas sobre ellas y los juicios profesionales significativos aplicados para alcanzar dichas conclusiones. Si quieren, en resumen, lo que significa es que cuando nosotros desarrollamos un papel de trabajo y un tercero, en este caso denominado auditor experto o auditor experimentado, debe poder llegar a las mismas conclusiones que el auditor que elaboró el papel de trabajo llegó. Vale decir en términos simples, si un auditor hizo un trabajo y realizó la suma de 1 más 2 igual 3 con ciertos procedimientos, entonces el auditor experimentado o revisando estos papeles de trabajo, obviamente con esta revisión deberá llegar a la misma conclusión y decir que el resultado también fue 3. En un ejemplo muy burdo si quieren, o muy sencillo, o muy simplista, ¿no? Entonces, a eso es a lo que hace referencia una adecuada documentación de los papeles de trabajo de auditoría. El párrafo 9 nos indica: al documentar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría, el auditor dejará constancia de las características identificativas de las partidas específicas
vale decir que en el papel de trabajo se deberá mencionar claramente primero cuál es el rubro o cuál es el ciclo de transacción o la cuenta específica que estamos auditando o la cuestión general que el auditor se ha planteado probar. Primero, eso debe estar claramente especificado en el papel de trabajo. Segundo, la persona debe estar claramente detallado, no detallado, debe estar claramente descrito en algún lugar del papel de trabajo la persona que realizó el trabajo de auditoría, así como también la fecha en que se completó dicho trabajo. Finalmente, no se olviden que llevar una adecuada supervisión del trabajo de auditoría es fundamental en el proceso de la auditoría misma y por ende la NIA 230 complementa y dice que además en los papeles de trabajo debe indicarse la persona que revisó el trabajo de auditoría realizado y la fecha y alcance de dicha revisión. Todos estos aspectos deben estar claramente detallados en los papeles de trabajo. El párrafo 10 lo que nos indica es lo siguiente. El auditor documentará, dice, las discusiones sobre cuestiones significativas mantenidas con la dirección, sea con los responsables del gobierno de la entidad o con otros, incluida la naturaleza de las cuestiones significativas tratadas, así como la fecha y el interlocutor de dichas discusiones. Obviamente, cuando nos habla del término discusión, es, si quieren, una suerte de un intercambio de ideas técnicas entre lo que pueda decir nuestro cliente y el criterio del auditor, y obviamente esto deberá de estar adecuadamente documentado en los papeles de trabajo, pero principalmente sobre cuestiones que sean importantes o significativas en el desarrollo del trabajo de auditoría. El párrafo 11 lo que nos indica es, si el auditor identifica información incongruente, una información que no es del todo coherente, si quieren, con la conclusión final de auditoría, el auditor documentará el modo en que se trató dicha incongruencia, si hubiese. Ahora hablemos del párrafo 12, que es un párrafo que nos indica qué es lo que, cómo es que el auditor debe enfocar su trabajo en caso de que vea que una norma internacional de auditoría no es aplicada bajo ciertas circunstancias. Obviamente esto en un extremo viene a ser algo no muy habitual, sin embargo la norma reconoce que sí podría haber este tipo de circunstancias. ¿Qué es lo que establece? Si en circunstancias excepcionales, así es como dice la norma, el auditor juzga necesario dejar de cumplir un requerimiento aplicable en una norma internacional de auditoría, el auditor documentará el modo en que los procedimientos de auditoría alternativos aplicados alcanzan el objetivo y además explicará los motivos de por qué una norma no pudo ser aplicada bajo las circunstancias en que estamos realizando nuestro servicio. Obviamente es un párrafo de circunstancias excepcionales y la verdad de las cosas es que esto no es muy habitual, pero está normado de esa forma. Ahora, en el párrafo 3 lo que nos habla son cuestiones surgidas después de la fecha del informe. La verdad de las cosas es que una vez que la firma de auditoría o el socio va a colocar la firma en el informe y se va a emitir al cliente nuestro informe de auditoría, la verdad de las cosas es que esa debería de ser la fecha en que se cierran los papeles de trabajo y donde ya no deberíamos de tener la oportunidad de modificar papeles de trabajo o incluir cierta evidencia.
dado que se ha emitido el informe. Sin embargo, aquí la norma nos da una excepción, ¿no? Y nos dice, si en circunstancias excepcionales el auditor aplica procedimientos de auditoría nuevos o adicionales o alcanza conclusiones nuevas después de la fecha del informe, el auditor documentará las circunstancias encontradas, los procedimientos de auditoría nuevos o adicionales y la fecha y las personas que realizaron y revisaron los cambios en la documentación de auditoría. Esto realmente tendría que estar muy bien documentado porque, como les dije, y como un adecuado procedimiento de control de calidad, es que los papeles de trabajo se dan por cerrados en el momento en que la firma o el auditor va a emitir su correspondiente informe. Sin embargo, la norma nuevamente da una excepción, pero que de seguro a nivel de firma tendría que estar muy bien establecido dentro de las políticas, ya que el peor escenario sería que después de hacer un procedimiento adicional o nuevo, este tenga un impacto en el informe de auditoría ya emitido, ¿no? Eso sí no sería muy conveniente a nivel de política de la firma. Finalmente, a partir del párrafo 14, de lo que nos habla la norma es de la compilación del archivo final de auditoría. ¿Y qué es lo que nos indica? El auditor, dice, reunirá la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y completará el proceso administrativo de compilación del archivo final oportunamente después de la fecha del informe de auditoría. Aquí lo que nos está diciendo es si quieren ordenar los papeles de trabajo. En ningún punto nos está diciendo usted realice una modificación o adicione mayor información, sino es un proceso para el archivo de los papeles de trabajo. El párrafo 15 indica: después de haber terminado la compilación del archivo final de auditoría, el auditor no eliminará ni descartará documentación de auditoría, cualquiera que sea su naturaleza, antes de que finalice su plazo de conservación. Y esto está directamente relacionado con la ley mercantil o la ley comercial que tiene un país en cuanto a la prescripción de documentos de carácter comercial. En circunstancias distintas a las previstas, cuando un auditor considere necesario modificar la documentación de auditoría existente, que no es habitual, o añadir nueva documentación, el auditor, después que haya terminado la compilación del archivo final, el auditor debe documentar los motivos específicos que ha tenido para modificar la documentación y la fecha en que se realizó y las personas que lo hicieron y revisaron. Generalmente, para realizar este trabajo necesariamente sí o sí debe tener autorización del socio de auditoría, eso en un adecuado procedimiento, pero esto último obviamente no está como un aspecto prudente dentro de las normas. Muy bien, con estos 16 párrafos terminamos de revisar los aspectos más significativos de esta norma y obviamente siempre ustedes en cada norma revisarán una guía de aplicación y otras notas explicativas que les ayudarán a profundizar o ampliar con los conceptos detallados en la primera parte de cada norma. Gracias.